Imagínese una vida dedicada a servir a personas que, en última instancia, no reconocen sus esfuerzos y sacrificios. Invierte todas sus energías, se esfuerza por mantener la conexión, pero se enfrenta al rechazo precisamente de aquellos que deberían ser su apoyo. ¿Cómo explicar esta paradoja? ¿Realmente la razón está en usted mismo? ¿O hay algo más profundo detrás, oculto a la vista superficial? Carl Jung hablaba del inconsciente colectivo, en el que almacenamos recuerdos y patrones de comportamiento que se repiten de generación en generación, a menudo fuera de nuestra conciencia. Posiblemente su aislamiento no sea una coincidencia, sino más bien una especie de elección inconsciente destinada a romper un círculo vicioso que se arrastra desde el pasado. Si alguna vez ha tenido la sensación de que sus esfuerzos son insuficientes para aquellos que deberían amarle incondicionalmente, vale la pena prestarle especial atención. El rechazo por parte de la familia a menudo no está relacionado con defectos o errores personales. Más bien, refleja algo más grande, una cierta esencia que usted representa. Su crecimiento personal, su visión única del mundo, su independencia emocional y mental pueden ser percibidos como una amenaza por aquellos que no se atreven a abandonar su zona de confort. Es miedo a lo desconocido, envidia oculta y, sobre todo, patrones de comportamiento inconscientes profundamente arraigados en el sistema familiar, que conducen a que precisamente aquellos que deberían protegerle se distancien de usted. ¿Qué pasará después? ¿Qué verdades ocultas se revelarán y cómo afectará esto a su vida futura? Las respuestas a estas preguntas pueden resultar inesperadas y requerir el valor de mirar la realidad de frente. Carl Jung, el destacado psicólogo suizo, llamó a este fenómeno proyección de la sombra. Su esencia radica en que una persona tiende a atribuir a otros aquellas cualidades y rasgos que no es capaz de aceptar o reconocer en sí misma. Paradójicamente, cuanto más desesperadamente buscamos afirmar nuestra importancia a los ojos de los demás, más se alejan de nosotros, como si nuestra luz interior cegara a aquellos que están acostumbrados a la penumbra. Sin embargo, existe una verdad de la que no se suele hablar en voz alta. El rechazo por parte de los seres queridos puede servir como una señal inequívoca de que ha superado un ciclo viejo y caduco. Ha crecido espiritualmente, ha ampliado los horizontes de su conciencia, ha destruido estereotipos obsoletos y posiblemente, sin darse cuenta, ha cruzado una frontera invisible que antes unía lazos artificiales. A menudo, a las familias de mentalidad conservadora les resulta difícil aceptar a aquellos que cuestionan el orden establecido, piensan de forma no convencional y se niegan a seguir las reglas transmitidas de generación en generación. El miedo a los cambios inminentes les obliga a adoptar una postura defensiva y a atacar, sin darse cuenta de que el verdadero problema no está en usted, sino en la transformación que usted representa. Esto explica el hecho de que muchas personas que han elegido su propio camino único se sientan extrañas e incomprendidas en su propia familia. Pero la pregunta clave es la siguiente: ¿cuánto tiempo va a permitir que la opinión de los demás defina su autoestima? Si siente que sus familiares no le aceptan tal como es, tal vez haya llegado el momento de analizar los motivos que subyacen a este comportamiento y, lo que es aún más importante, decidir cómo va a afrontarlo. ¿Vale la pena seguir buscando el reconocimiento allí donde nunca está destinado a encontrarlo? ¿O la verdadera fuerza reside en liberarse de esta necesidad extenuante? Jung destacó sin cesar que el camino hacia la individuación, es decir, hacia la consecución del verdadero yo,
supone la liberación de las cadenas de la conciencia colectiva, el enfrentamiento valiente con la propia sombra y el cese de la búsqueda interminable de confirmación de su valía desde el exterior. Este proceso puede ser doloroso y estar asociado a tormentos del alma, pero es el único camino hacia la consecución de la verdadera libertad e independencia. Lo que está experimentando ahora es capaz de cambiar radicalmente su percepción del rechazo y, lo que es aún más importante, transformar para siempre su autopercepción. Imagínese una imagen espantosa. Aquellos que por derecho de nacimiento deberían protegerle de las adversidades de la vida, de repente se convierten en aquellos que le empujan sin piedad al abismo de la desesperación. Imagínese cómo siente en la piel la amargura del distanciamiento, la traición no de transeúntes aleatorios, sino de las personas más cercanas, de aquellos que en teoría deberían ser su apoyo y respaldo fiables. Este dolor no se compara con una decepción amorosa ordinaria o con las agonías de una ruptura. Es como una herida invisible que penetra profundamente en el alma, dejando cicatrices imborrables que nunca se curarán por completo. Pero hoy revelaremos una verdad que solo unos pocos se atreven a reconocer, una verdad capaz de cambiar para siempre su idea de la familia. Desde la infancia nos convencen de la indestructibilidad de los lazos familiares, de que el parentesco de sangre es un vínculo eterno e irrompible. Sin embargo, para muchos esta creencia se convierte en una cruel decepción. Lo que para algunos es amor sincero, para otros resulta ser un acuerdo tácito, un sistema de expectativas y condiciones, hábilmente disfrazado bajo la apariencia de afecto. La aceptación en la familia se convierte en un contrato silencioso. Te aman y valoran solo mientras te ajustas a las normas establecidas y cumples el papel que te han asignado. Pero, en el momento en que te atreves a cuestionar este guión, a seguir tu propio camino y a escapar de la jaula de las expectativas ajenas, te conviertes de inmediato en un paria en tu propia casa. Como decía Carl Jung, el camino hacia la individuación, hacia el descubrimiento del verdadero yo, inevitablemente requiere la destrucción de las ilusiones colectivas, incluidas aquellas ataduras familiares que se mantienen solo en la superficie. El rechazo que sigue a esto no es simplemente una riña común o un malentendido que con el tiempo se resolverá por sí solo. Es algo mucho más profundo, arraigado en el miedo primigenio a lo que no se puede controlar. ¿Qué sucede entonces cuando de repente te encuentras desentonando con la imagen del mundo que tienen tus seres queridos? A veces, la partida se produce gradualmente, casi imperceptiblemente, como una lenta disolución en la niebla, hasta que de ti solo queda un recuerdo vago e incómodo. En otros casos, la ruptura ocurre de forma brusca y dolorosa. Te borran de la vida con palabras hirientes, con una ignorancia demostrativa, con actos que hieren más profundamente que cualquier herida física. Y así te encuentras solo, perdido en el laberinto de tus propias dudas, tratando desesperadamente de encontrar respuestas a preguntas angustiosas. ¿Dónde se cometió el error fatal? ¿Acaso he cambiado tanto? ¿Qué he hecho mal? Pero detente y escucha. Quizás lo que está sucediendo no tenga nada que ver con tus errores reales o imaginarios. Tal vez sea solo un reflejo de su propia lucha interna, de su incapacidad para aceptar lo que se les escapa de las manos. El psicólogo Carl Jung llamaba a esto proyección, la tendencia a atribuir a otros las cualidades y los sentimientos que no podemos soportar en nosotros mismos. Esto es precisamente lo que ocurre cuando una familia rechaza a uno de sus miembros. No te rechazan a ti como persona, sino lo que tú reflejas en ellos, la verdad que se niegan a afrontar. Por desgracia,
No todos aquellos con quienes te unen lazos de sangre están dispuestos a recorrer contigo todo el camino de la vida. Algunas personas se van porque no pueden soportar el espectáculo de alguien que se atreve a romper con los estereotipos obsoletos, que cuestiona las reglas tácitas y que pone al descubierto las contradicciones que solo mantienen el dolor y la incomodidad en sus vidas. Recuerda, no naciste para cumplir ciegamente un guión escrito por otros. Tu tarea no es ser un reflejo de las expectativas ajenas. Es precisamente esta libertad, esta renuncia al conformismo, lo que muchos no pueden aceptar. El mayor error que puedes cometer es renunciar a ti mismo, traicionar tus ideales y sueños solo para conservar un lugar donde nunca fuiste realmente bienvenido. La verdadera pregunta no es por qué te rechazan, sino por qué sigues buscando reconocimiento y aprobación donde nunca hubo espacio para tu auténtico yo. ¿No ha llegado el momento de renunciar a los intentos infructuosos, de merecer un amor incondicional y de emprender por fin el camino que siempre te estuvo destinado? El amor verdadero no pone condiciones ni se convierte en cadenas que te retienen en un papel que nunca elegiste. Cuando te niegas a cumplir con las expectativas ajenas, lo tachan de rebeldía y egoísmo. Sin embargo, la verdadera razón reside en el miedo de los demás a tu independencia, a que ya no necesites su aprobación para existir. Desde los primeros días de vida nos moldean, nos inculcan valores y nos guían por el camino que otros consideran correcto. Pero un día, en lo más profundo de nuestro ser, despierta algo diferente, una llamada silenciosa, un susurro que anuncia la existencia de algo más grande. Es la voz de tu verdadero yo, que te llama a escapar de la prisión invisible que te ha estado reteniendo. Y entonces te enfrentas a una elección. Algunos se maravillarán con tus cambios, te apoyarán y celebrarán tu transformación. Otros, por el contrario, lucharán contra ti, intentando devolverte a la versión que era más fácil de manejar, que no hacía preguntas y que obedecía sin rechistar. Resucitarán viejos recuerdos, convenciéndote de que solo el antiguo tú es digno de amor. Pero la pregunta principal sigue abierta. ¿Estás dispuesto a atenuar tu propia luz para encajar en los moldes creados por otros? ¿Seguirás fingiendo ser quien no eres solo para conservar las migajas de un amor que nunca fue incondicional? ¿O seguirás adelante, consciente de que crecer a menudo significa separarse de aquellos que se niegan a crecer contigo? La cruda verdad de la vida es que la separación no significa que el amor nunca existió. No significa que no te gustaría que todo hubiera sido diferente. Simplemente significa que no puedes traicionarte a ti mismo para mantener una conexión que solo existe a expensas de tu identidad. Inevitablemente llegarán momentos de duda. El silencio será ensordecedor y las voces del pasado te convencerán persistentemente de que sería más fácil simplemente adaptarte, ceder y fingir que todo está bien. Pero permíteme preguntarte, ¿cuál es el precio de una vida que no te pertenece? ¿Cuántos años preciosos estás dispuesto a gastar en intentos desesperados de ganarte el reconocimiento de personas que nunca estuvieron dispuestas a ver tu verdadero ser? ¿Con qué frecuencia tendrás que ceder solo para darte cuenta de que todavía no es suficiente? Muchas personas pasan su vida cautivas en la búsqueda de pertenencia. Sacrifican su autenticidad, reprimen sus sueños y se convierten en pálidas sombras de sí mismos solo para permanecer en un lugar donde nunca fueron realmente valorados. Pero lo más trágico de esto es que no se dan cuenta de que tal amor nunca fue amor verdadero. Se trata de control, y el control disfrazado de afecto es la forma más sofisticada y cruel de manipulación.
Cualquiera que haya experimentado este dolor lo entiende perfectamente. No estás cometiendo un error cuando te eliges a ti mismo. No eres culpable de negarte a ser un prisionero de las expectativas de otros. Elegirte a ti mismo es el mayor acto de valentía del que eres capaz. Sin embargo, el crecimiento a menudo implica soledad, y no todos están dispuestos a recorrer este camino contigo. Algunas personas se quedan atrás, aferrándose a la imagen de quien fuiste una vez, porque no pueden aceptar en quién te estás convirtiendo ahora. Se aferran a tu antigua versión porque es predecible, fácilmente controlable y conveniente para ellos. Pero no puedes cargar con la carga de las limitaciones de los demás. Déjalos ir. Permíteles aferrarse a sus propias ideas si eso es lo que necesitan para sentirse seguros. Pero nunca permitas que sus miedos te disuadan de convertirte en la persona que estás destinado a ser. El psiquiatra suizo Carl Jung argumentó que el proceso de individuación es decir, convertirse en uno mismo, requiere de una persona no poco valor. El coraje de quitarse las máscaras hábilmente impuestas por la sociedad y la determinación de liberarse de las cadenas de las expectativas de los demás. Es importante darse cuenta de que el rechazo de los demás no refleja en absoluto el verdadero valor de una persona. La presencia o ausencia del amor de alguien no define la esencia de una persona. Es en el momento en que llega esta conciencia, cuando cesa la búsqueda infructuosa de amor donde nunca lo hubo, cuando se abre una perspectiva asombrosa, la posibilidad de encontrar una verdadera familia. Se trata de una comunidad cuyos miembros están unidos no por lazos de sangre, sino por una elección consciente, una unión basada en el respeto mutuo, el afecto sincero y el apoyo incondicional, donde cada uno acepta al otro tal como es. Si una persona se encuentra en una encrucijada, retenida por una esperanza fantasmal de cambio, vale la pena preguntarse, ¿y si el amor deseado no espera en el pasado, sino en el futuro? ¿Qué pasa si aquello a lo que aspira el alma ya está listo para abrir sus brazos tan pronto como haya valentía para dar un paso adelante? El miedo a dejar ir el pasado puede ser paralizante, porque desde la infancia nos han enseñado a aferrarnos a cualquier conexión, incluso si causa dolor. Sin embargo, existe una carga que es aún más pesada de llevar, la carga de mantener relaciones que se han agotado. Inevitablemente llega un momento en que la única decisión correcta es seguir adelante, sin mirar atrás, sin intentar pegar lo roto, sin súplicas vanas a aquellos que no están dispuestos a cambiar. La única pregunta es si una persona está dispuesta a seguir cargando con la carga de los demás o si finalmente decidirá dejarla atrás. La liberación comienza con la aceptación de una verdad amarga pero necesaria. La actitud de los demás dice más sobre sus problemas internos que sobre el valor personal. Su frialdad, rechazo o silencio son solo un reflejo de sus propias limitaciones y proyecciones. Durante muchos años, te ha perseguido la idea de que la raíz del problema reside en ti mismo, que para encontrar el amor es necesario ser más complaciente, sumiso y adaptado a las expectativas de los demás. Sin embargo, esto era solo autoengaño. Después de todo, si el amor tiene que ser comprado a costa de renunciar a la propia identidad, entonces ya no es amor, sino un trato. Si la aceptación de los demás está condicionada a que tengas que atenuar tu luz interior para encajar en el mundo de los demás, entonces no es aceptación, sino una forma de control. Como sabiamente señaló Jung, muchas personas se encuentran atrapadas en arquetipos que nunca eligieron, en roles familiares que, como una camisa de fuerza, constriñen sus almas.
pero no estás obligado a seguir representando un escenario que originalmente no te pertenecía. El verdadero problema es que durante demasiado tiempo hemos tomado el control por una manifestación de amor. Nos enseñaron que merecer amor significa adaptarse, sacrificarse para mantener un frágil equilibrio, evitar preguntas y dudas. Pero el amor verdadero no requiere que te humilles, no castiga el crecimiento personal y no priva del derecho al desarrollo. Sin embargo, tu libertad interior inevitablemente se convertirá en una amenaza para aquellos que no saben lo que significa ser libre. Tu independencia les obligará a enfrentarse a su propia falta de libertad. Tu valentía expondrá sus miedos y tu progreso se convertirá en un reproche por su propio estancamiento. Y como no están dispuestos a aceptar esta verdad, prefieren distanciarse, pero no porque no seas digno de amor, sino porque no saben amar a alguien que no se deja rehacer. Durante demasiado tiempo has intentado encontrar justificaciones para este comportamiento, has buscado atenuantes para aquellos que te causaron dolor, esperando que algún día todo cambiara para mejor si te volvieras aún más complaciente, mostraras más paciencia y renunciaras a una parte de ti mismo. Pero ahora te pregunto, ¿hay algo digno en mendigar reconocimiento? ¿Qué sentido tiene demostrar tu valía a personas que hace tiempo decidieron no notarla? El amor genuino no necesita ser ganado. Quien te ama sinceramente no trata su afecto como un pago que debes ganar primero, no te obliga a suplicar atención. Y en el mismo momento en que te des cuenta de esto, te volverás intocable. En el momento en que dejes de buscar la confirmación de tu valía en aquellos que solo te frenan, recuperarás la fuerza que siempre ha estado dentro de ti. Mírate en el espejo y mira en tu interior para ver quién eres realmente. Nunca necesitaste la aprobación externa para existir, para ser amado, para sentir tu integridad. Te enseñaron a buscar el amor donde nunca lo hubo, ni podría haberlo, a medir tu valía con las miradas de aquellos que nunca te vieron de verdad. Pero ha llegado el momento de romper estas cadenas y dejar de buscar reconocimiento en corazones cerrados para ti, pues el amor verdadero no exige que te minimices, te doblegues o te hagas más pequeño de lo que eres en realidad. El amor verdadero no ata, no manipula y no exige sacrificios constantes por momentos fugaces de reconocimiento. Simplemente existe. Y mereces un amor que no te exija cambiar, un amor que no te encadene a las expectativas de los demás. No debes volverte ni más grande ni más pequeño para encajar en el mundo de otro. No necesitas atenuar tu luz para no deslumbrar a los demás, y no debes disculparte por tu existencia. En la liberación de estas ataduras reside una inmensa libertad, en la conciencia de que no necesitas aferrarte a personas que nunca te sujetaron de verdad. El amor verdadero no es una prueba de resistencia, no es una lucha por un mínimo reconocimiento. No te obliga a luchar por un lugar que debería haberte pertenecido por derecho desde el principio. Así que crea un nuevo espacio donde seas bienvenido no por cumplir las expectativas, sino simplemente por ser quien eres. Así pues, la elección está ante ti. Seguir arrastrando una existencia miserable bajo el yugo de un amor plagado de innumerables condiciones, o por fin romper las cadenas y encontrar la identidad que te estaba destinada. En esto reside tu auténtica salvación, no en el afán de complacer a los demás, sino en la autoaceptación, no en la sed de reconocimiento, sino en cómo te ves a solas contigo mismo, cuando el mundo se silencia, cuando solo queda tu yo, libre de la necesidad de justificarse o demostrar su valía. En ese momento te darás cuenta de que nunca fuiste la fuente de los problemas.
Como decía el perspicaz Carl Jung, el verdadero despertar se produce cuando dejamos de buscar la confirmación de nuestra valía en el mundo exterior y dirigimos la mirada hacia nuestro interior, comprendiendo que nuestro camino siempre fue único, aunque no siempre estuviera sembrado de rosas. Sin duda, habrá quienes te tachen de egoísta, te acusen de insensibilidad, ingratitud y desmesurada soberbia, insistiendo en tu falta de voluntad para llegar a un acuerdo. Intentarán recuperarte, recordándote sus sacrificios y su apoyo en los momentos difíciles. Sin embargo, el amor no es una obligación de deuda, no es una carga que deba llevarse con sentimiento de culpa. El amor verdadero se da desinteresadamente, sin ultimátums ni limitaciones. Si está condicionado a algo, entonces ya no es amor, sino manipulación, hábilmente disfrazada de cuidado. Y en la conciencia de esto reside tu verdadera fuerza. No estás obligado a justificar tu existencia en este mundo, no debes menospreciarte para que los demás se sientan más seguros. El único reconocimiento que importa es el tuyo propio. Y entonces te levantas y sigues adelante, no con rencor en el corazón, sino con una comprensión clara, no con ira, sino con sabiduría. Algunas personas simplemente no son capaces de amarte tal como eres, y esa es su omisión, no la tuya. Alguien nunca aceptará tu verdad, pero eso no la hace menos verdadera. No viniste a este mundo para cumplir las expectativas de nadie, no para encajar en marcos creados por el miedo. Tu destino es florecer, crecer sin vergüenza y desarrollarte sin pedir permiso. En ese día trascendental, cuando cese la búsqueda infructuosa de aquello que por derecho de nacimiento te pertenece gratuitamente, se revelará una verdad asombrosa. No anhelabas el amor ajeno, sino que buscabas el reflejo del tuyo propio. En ese instante, el autoengaño se disipará y por primera vez comprenderás que la soledad es solo un espejismo. La verdadera conexión con el mundo no nace de la aprobación de los demás, sino de la aceptación incondicional de uno mismo. Cuando te priorizas, se abre ante ti un camino inexplorado, no porque alguien te haya concedido ese derecho, sino porque tú mismo te lo has otorgado. Durante mucho tiempo te has evaluado con medidas ajenas, has adaptado tu voz, tus decisiones, toda tu esencia, para encajar en un molde que te es ajeno, has seguido reglas que te han sido impuestas. Has interpretado un papel que nunca elegiste, pero ahora ha llegado el momento de deshacerte de esa máscara y encontrar tu verdadero yo. Ha llegado el momento de hacerte la pregunta decisiva. ¿Qué eliges, ser aceptado o ser libre? La búsqueda incesante de reconocimiento es una trampa traicionera. Vives tu vida con la vana esperanza de que, actuando correctamente, merecerás el amor y la aprobación que tanto anhelas. Pero no hay nada más amargo que implorar el reconocimiento de aquellos que inicialmente no tenían la intención de otorgártelo. Por mucho que te esfuerces en complacer, por mucho que te sacrifiques, nunca será suficiente. Exigirán más y más. Décadas pueden pasar para convertirte en una versión conveniente de ti mismo, y solo al final del camino te darás cuenta de que su aceptación era solo una ilusión fantasmal, una serie interminable de demandas imposibles de cumplir. El problema no eres tú, sino su incapacidad para verte tal como eres detrás del velo de sus propias proyecciones. Llega la hora de la verdad, cuando es necesario tomar una decisión. Continuar con los intentos inútiles de arreglar lo que inicialmente carecía de solidez, o deshacerse de las cadenas del pasado y avanzar con valentía hacia el futuro. Una esperanza ilusoria susurra que vale la pena intentar una vez más,
encontrar una nueva justificación, hacer otro sacrificio, mostrar un poco más de sumisión, y entonces el tan esperado reconocimiento se hará realidad. Pero esta esperanza es solo un espejismo, un juego engañoso de la imaginación. La dura verdad es que el reconocimiento que tanto anhelas nunca fue algo que se pudiera merecer. Siempre estuvo condicionado por muchos factores, frágil como el cristal, dado a regañadientes e inmediatamente arrebatado. Y solo al comprender esta amarga verdad, cesarás la búsqueda del ideal inalcanzable. Dejarás de languidecer en la espera, dejarás de rebajar tu propia dignidad, solo para encajar en esos marcos que inicialmente te eran ajenos. Porque tu valor no está determinado por si los demás te eligen o no. Tu importancia no depende de su capacidad para ver tu verdadera esencia. No naciste para ser tolerado, para ser simplemente aceptable, para no molestar a los demás. Viniste a este mundo para ser una persona íntegra, para ser una individualidad única, para ser libre. Esta decisión no será fácil. El camino hacia la libertad nunca está sembrado de rosas. Te esperan momentos de duda, períodos de silencio angustioso, dolor por darte cuenta de que todo lo que creías era solo una ilusión. Pero detrás del velo de la soledad se esconde algo verdaderamente mágico: la libertad. La libertad de comprender que no le debes obediencia ciega a nadie, que no debes sacrificar tu voz por nadie, que no debes tus sufrimientos a nadie. La libertad de dejar de mendigar un lugar en la mesa de otro y crear la tuya propia, donde serás el dueño absoluto, y cuando lo hagas, sucederá algo aún más asombroso. Conocerás a personas que nunca te obligaron a menospreciar tus virtudes, personas que no ven una amenaza en tu fuerza, personas que no usan el amor como un medio de manipulación. Encontrarás a tu verdadera familia, unida no por lazos de sangre, sino por una comunidad de puntos de vista, respeto mutuo, amor que es libre e incondicional. Porque la familia no son solo aquellos que llevan tu apellido. La familia es aquellos que permanecen a tu lado cuando todos los demás te dan la espalda, que te apoyan no por un sentido del deber, sino por un impulso del corazón, sin condiciones ni exigencias, sin exigirte que te conviertas en otra persona. La familia es aquellos que se alegran sinceramente de tu crecimiento y desarrollo, que no perciben tus éxitos como una derrota personal, que no quieren que te menosprecies por su autoafirmación. En el tejido de nuestra vida, los lazos más fuertes y sinceros a menudo se entrelazan no con lazos de sangre, sino con el parentesco espiritual, con aquellos que son capaces de vislumbrar nuestra verdadera esencia y amarnos por completo, con todas nuestras virtudes y defectos. Sin embargo, para que esta preciosa conexión se haga realidad, es necesario tener el coraje de dejar ir a aquellos que no son capaces de un amor incondicional, que ven en nuestra existencia solo una carga y una pesadez. Hay que dejar de agotarse en intentos infructuosos de merecer un amor que nunca fue otorgado por buena voluntad. Esta decisión no está dictada por la ira o el resentimiento, sino por la conciencia del propio valor y la aspiración a algo más grande. Llega un punto de inflexión en el que por fin nos erguimos en toda nuestra estatura, pero no porque nos hayan aceptado, reconocido nuestra importancia o pedido disculpas. Nos levantamos porque, por primera vez, nos hemos visto de verdad. Hemos reconocido nuestro valor con nuestros propios ojos. Ya no necesitamos el permiso de nadie para existir, para amar, para ser suficientemente buenos.
No nos levantamos como suplicantes, ávidos de reconocimiento, sino como individuos que se han dado cuenta de que el verdadero amor no exige sacrificios ni méritos. No hay lugar para el odio o la sed de venganza en nuestros corazones. Nos vamos con paz en el alma, seguros de que aquellos que no pudieron amarnos nunca debieron formar parte de nuestro futuro. No pertenecemos al pasado, no estamos atados por las limitaciones que intentaron imponernos. Nos pertenecemos a nosotros mismos. Y en el momento en que aceptamos esta verdad, se revela algo profundo e importante. Nunca estuvimos perdidos, nunca estuvimos rotos. Siempre fuimos íntegros y autosuficientes. Y ahora, por fin, encontramos la libertad. Permítanme revelarles una verdad importante que podría cambiar sus vidas. Nunca fueron un paria, esa oveja negra de la que se murmura a sus espaldas. No, siempre fueron un león, majestuoso, fuerte, libre. Y era precisamente esta conciencia, esta fuerza que despierta, lo que tanto temían aquellos que intentaban menospreciarlos. Temían el día en que se dieran cuenta de que no necesitan humillarse para ganarse el reconocimiento, de que no necesitan disminuir sus virtudes para encajar en sus estrechos límites, de que no necesitan continuar una lucha sin sentido por ideales ajenos. Ha llegado el momento de brillar con su propia luz, sin pedir permiso a nadie, sin gastar preciosos momentos en convencer a aquellos que no son capaces de apreciar su verdadero valor. Cierren los ojos por un instante. Imaginen que se adentran en un camino nuevo e inexplorado, donde no hay lugar para expectativas, exigencias e intentos vanos de ganarse la aprobación allí donde nunca los aceptaron tal como son. Con cada paso, sienten cómo la libertad los llena, cómo empiezan a respirar profundamente, sin miedo, sin culpa, sin necesidad de demostrar su valía. Y ahora, imagínense rodeados de personas que los aman incondicionalmente, que los valoran por su singularidad, sin exigir nada a cambio. No es solo una hermosa fantasía, es una realidad que los espera, tan pronto como tomen una decisión a favor de sí mismos, tan pronto como dejen de buscar el reconocimiento allí donde nunca lo hubo, ni lo